Este espacio, mucho para resumir en Elijo Creer. La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Porque yo creo en mi país. Ellos se la pasaron diciendo que este era un país fracasado, un país de mierda, una sociedad de mierda. A los que no creían, a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Y las cosas que suceden ahora, en este momento. El oficialismo ha conseguido quórum y empieza a tratarse entonces, empieza a discutirse, pero ya en el recinto. La ley bases en el Senado. También el paquete fiscal, aunque habrá que ver si no se toman un cuarto intermedio a la noche y vuelven mañana para el paquete fiscal, no sabemos, pero las dos cosas tienen, recordemos, media sanción en diputados y dictámenes en el Senado que modifican el contenido del proyecto que había llegado desde diputados. Así está la calle ahora, podemos chusmear con la concentración opositora, neblina zarpada en la ciudad de Buenos Aires, un fuerte operativo de seguridad desde muy temprano. Y va cayendo gente al baile. Llegaron más o menos... Bueno, hubo vigilia y después llegaron más o menos a las 9 de la mañana las principales banderas, las que van ocupando su lugar, y ahora de a poco van cayendo las distintas columnas. Distintas columnas que son remontón. Hay mucha discusión, mucha controversia sobre la no convocatoria de la CGT. La CGT no ha llamado en su conjunto a manifestarse. De hecho, algunas de sus autoridades están en una actividad en Europa y hay como cuestionamientos de si esto es quizás una coincidencia real, pero que a lo mejor podía haberse evitado si hubieran considerado que había que manifestarse. Bueno, de todas formas hay sindicatos que pertenecen a la CGT que se están movilizando. Está, por ejemplo, la convocatoria del secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, hasta la referente del Frente Izquierda, Miriam Bregman, pasando por toda Unión por la Patria, algunos que incluso se manifestaban ayer y que se mantuvieron durante la noche en la vigilia. Pero decía que muchas central obrera, sindicatos, organizaciones convocando a movilizarse en las afueras del Congreso en contra de los puntos más controvertidos de la ley bases y el paquete fiscal. Si quieren, chusmeamos un poco ahora, porque capaz que hay una cuestión de privilegio, alguna cosita de las que se están debatiendo. Lucía Corpacci, de Unión por la Patria, hablando en este momento, la senadora por Catamarca. Algunos juicios y algunas demandas contra el Estado. Entre los puntos de ese título 2 se encuentran las privatizaciones. Y miren, los que dicen que las queríamos ralentizar. Logramos sacar un montón, prácticamente todas las que estaban en el DNU. Esto es un título del que vamos a hablar, pero te resumo, porque ¿cuáles son los temas más controvertidos de estos proyectos que se van a tratar? El artículo sobre el RIGI, quizás el más controvertido, régimen de incentivo para grandes inversiones, sobre todo por la extensión que tiene, el alcance que tiene, ¿no? Que podría durar 30 años, que es un régimen de incentivo para que aparezcan algunos y durante un poco tiempo hagan una inversión fuerte, pero que las condiciones para esa inversión le duren 30 años. Y eso es difícil de después modificar, porque si ya en un contrato estableciste algo y alguien vino a invertir con esa lógica de los 30 años, bueno, hay un poco una discusión respecto de eso, pero digo que es uno de los más controvertidos quizás por esto. Pero hay controversia con la baja del monotributo social, las facultades delegadas. Ojo, porque también, y de esto hablaba Corpacci, había controversias por la intención de dejar empresas públicas sujetas a privatización. Va a haber algunas, pero fíjate cómo cambió, porque la lista había pasado de 41 empresas en la ley ómnibus inicial, esa que no pasó por ningún lado, a 11 en lo que aprobó diputados, esta primera sanción, y en el Senado había quedado en esas 11 y estaban discutiendo sobre todo sobre 3, pero después del dictamen, o sea, hoy a la mañana estaban todavía discutiendo sobre 3 de esas 11, que lo que se anuncia hoy es que el oficialismo accedió a dejarlas afuera del proyecto. Entonces, por lo que se anuncia,
no se va a votar dejar sujetas a privatización Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentinas. Es un montón, quiero decir, de 41 se pasó a 8. Bueno, obvio que esas 8 son 8 y me imagino los trabajadores de esas 8, pero quiero decir que se modificó mucho la cuestión. ¿Y por qué se deja fuera antes del momento de la votación? Porque no es que al momento de votar se puede votar empresa por empresa. Eso es parte todo de, no sé si es un artículo o un capítulo, pero viene todo junto y entonces no se podía dividir. Sobre el régimen de incentivo para grandes inversiones, el ex asesor de Macri, Jaime Durán Barba, da su punto de vista sobre lo que están mirando los empresarios del exterior, los posibles inversionistas, en relación a esta cuestión. Habló con Maxi Montenegro en Ahora Play. El empresario, ante todo, quiere invertir en un país en que haya seguridad jurídica. Hago muchos estudios yo de coyuntura para inversores grandes de Nueva York, grandes bancos. Lo primero que me preguntan en cualquier país es, ¿va a reelegirse el partido del presidente? ¿Va a seguir la línea económica o no dentro de 4 años? Si eso no es seguro, esperemos para invertir. En un país convulsionado, con tanto lío, con tanta manifestación, en el que el presidente entre en una guerra, como ha anunciado, total con el Congreso, nadie va a invertir un peso. Yo ya pronto voy a tener clientes que me digan, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones presidenciales? ¿Reelige mi ley? ¿Qué ¿Cómo ese quilombo? ¿Pero quién está preguntando eso? ¿Qué les pasa? Estamos viendo qué sucede. Primero hay elecciones legislativas el año que viene. ¿Qué está hablando esta gente? Bueno, pero es cierto, y lo mismo hay cuestionamientos a la hora de pensar los mercados y lo que estuvo pasando en los últimos días sobre el dólar blue y la suba del riesgo país, que tiene mucho que ver con la posibilidad del gobierno o no de negociar con los senadores y los diputados. Bueno, ahí eso también se pone en juego cuando se discute esto. No solamente la letra de la ley, sino fundamentalmente si el gobierno es capaz de sacarla. Que recordemos, ya se cumplieron 6 meses esta semana de este gobierno, primer gobierno de la democracia que en los primeros 6 meses no consiguió una ley. También marchan los docentes y no docentes universitarios en esta movilización. Segundo día, decíamos ayer, de este nuevo paro por 48 horas, todavía sin respuesta para la actualización de sus salarios. No está resuelta la cuestión con las universidades. Podemos tener un momento todos los días que digamos eso hasta que se cambie. Si cambia, no está resuelto el panorama de las universidades. No está resuelto el presupuesto de las universidades. ¿Por qué lo dicen neutro? Los estatales, nucleados en ATE, también paran, también movilizan. Hay otras marchas también por la misma razón en distintos puntos del país. Y uno de los votos favorables a la ley Bases, que no sé si es que se sumó ahora, este voto favorable, pero que no me acuerdo cuándo fue que se trató el DNU en el Senado, pero se había manifestado muy fuerte contra el DNU y contra este gobierno. Sin embargo, parece que está en buen diálogo con el gobierno. Estoy hablando de la senadora del Movimiento Popular Neuquino, Lucía Krexel, que no va que dijo Pañi la semana pasada, reveló Pañi la semana pasada, que Krexel estaba negociando con el gobierno para un puesto muy requerido, muy codiciado, sobre todo para figuras, diría, relevantes de la historia argentina que participaron de la política y, digamos, de la academia o de la cultura. Pino Solanas, Rodolfo Terraño estuvieron en ese lugar. Me refiero a la embajada de la UNESCO en París, que parece que además tiene una residencia espléndida. Bueno, en fin. Contaban María O'Donnell y Ernesto Tenenbaum en 540 grados, en C+, el canal de YouTube de Cenital, lo siguiente. Hay una cierta tradición de que los embajadores en la UNESCO suelen ser grandes intelectuales o escritores, sus respectivos países. Sí, ese es el sueño del pibe. Digamos, estás en París 2 años, 3 años, 4 años, nada con guita.
Bueno, Gigur siempre que se reía, decía que él quería ser cónsul en Miami. Claro. Pero yo te digo que el cónsul en Miami labura mucho más que nada que ver. la No, embajadora se equivocaba. en No, UNESCO. el embajador en la UNESCO es la mejor embajada del mundo. Decían, le prometieron la mejor embajada del mundo, le prometieron la embajada en UNESCO. Nadie sabía nada hasta que hoy se filtra un trámite interno de Cancillería que habían empezado como si fuese un expediente laboral para Lucía Krexler. ¿Había empezado cuándo? Estos días, o sea, sale el expediente de que empiezan a... O sea, le entregaron una embajada para que ella vote por la ley bases. Total. Lleva un tiempito el expediente, pero recordemos que la ley bases se está discutiendo en el Senado desde abril. O sea que, bueno, el tiempito que lleva. Y sí, se difundió este documento, todavía no entró el pliego al Senado, incluso dicen que está trabado, pero ahí está el papel que muestra que efectivamente se avanzó. Ahí dice 6 de junio. Bueno, veremos. Y además dice Lucila Krexel que ella es especialista en la materia, ¿no? UNESCO. Con todo respeto a la UNESCO, pero ¿cuál sería la materia? Bueno, habla con Eduardo Feynman y Esteban Trebuch en La Nación Más y dice, ¿pero qué tiene que ver la ley bases con que yo me quedo con la mejor embajada del mundo universal? Mi formación académica está vinculada a los temas de agenda internacional. Y sí es verdad que hubo una oferta y que hubo una aceptación, pero que no tiene nada que ver con la negociación de las ley bases que se dejó en una primera instancia a los gobernadores que negociaran con el Ejecutivo. Nada que ver. Pero ayer hubo una sorpresota y corría riesgo la sesión, en realidad el quórum, porque resulta que para el quórum se necesitan 37, están los 33 de Unión por la Patria y se sumaban 2, los santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano, que empezaron a desconfiar de el gobierno. Ellos habían hecho, esto pasó con muchos senadores y diputados en su momento, pero sobre todo con los senadores acá, que para dar su voto negociaron algo, pero no propio como de esta sospecha de Lucila Krexel, sino negociaron algo para sus provincias, algo que se pudiera modificar dentro de la ley y además lo que sea que se haya modificado, que incluso en algunos casos se ve plasmado en el dictamen, el asunto es qué pasa si después se aprueba en el Senado, ponerle se aprueba en general, se aprueban la mayoría de los artículos en particular, o los capítulos, y luego va a diputados, y los diputados, ponele que en lugar de aprobar lo que manda el Senado, dice no, yo voy a ir con mi proyecto original. Podría pasar, o no sé, pero por lo menos es el temor de algunos senadores. Entonces los senadores habían conseguido unos puntitos más de lo que se quedan las provincias a la hora de la extracción minera y tenían miedo de que esto no se cumpliera. Entonces, en el paquete fiscal. Entonces, dicen no, tratemos primero el paquete fiscal. De paso, tratemos reforma jubilatoria, como que tiraron la reforma jubilatoria ahí. De paso, tratemos eso porque los jubilados es mucho más urgente. Y después, en todo caso, tratamos la ley base. Bueno, grabaron un video ayer, sorpresota, y dijeron esto. Hace una semana el gobierno nacional necesitaba los dictámenes para poder tratarse las leyes. Nosotros en ese momento acordamos firmar en disidencia, es decir, firmar por más que estemos en contra de la ley, para que se pueda tratar. A cambio de eso acordamos con el Ejecutivo que se incorpore un artículo que permita a las provincias cobrar más regalías mineras. Pero hoy, lamentablemente, ya lo quieren cambiar. Es decir, lo que habíamos hablado en su momento ya no quieren cumplir lo que se había pactado. Les dijeron que lo querían cambiar. Esto también nos da como a pensar realmente que todos los cambios que hagamos los senadores en favor del pueblo mañana no van a ser respetados. Sabemos que el lobby minero es muy grande, que las empresas mineras deben estar intentando de manipular el voto de los senadores y quieren cambiar seguramente lo del artículo que habíamos hablado. Más, ayer hasta la fueron a ver a Natalia para decir que había una intención de cambiar el artículo. La prioridad no es la ley base. Hoy la prioridad son los jubilados y entendemos que primero debemos tratar el tema de jubilados con el paquete fiscal. Para el eventual caso que el paquete fiscal sea aprobado, el gobierno nacional no tenga ninguna excusa para pagarle a nuestros jubilados. Por eso le pedimos a los senadores, a nuestros compañeros, que mañana no demos quórum para que entiendan que primero se trate el paquete fiscal junto al tema de los jubilados y después ley base.
Bueno, esto ya no pasó y de todas formas no dieron quórum. Hasta último momento, ellos, pero se consiguió. Hasta último momento, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, está manteniendo todavía reuniones para conseguir que los senadores de las distintas provincias den el voto positivo y por eso se reúne con los gobernadores de esas provincias. Estuvo, por ejemplo, con Gustavo Sáenz y se informó, ahí está, en Casa Rosada, nos reunimos con el jefe de gabinete de la Nación y el secretario del Interior, Lisandro Beltrán, para firmar convenios para reactivar la obra pública. ¡Qué sorpresota! Parece que Salta tendrá obra pública. Hoy estoy todo en neutro, no sé qué pasa. Debe ser porque estoy vestida así. Y entonces soy como, no sé qué, Mujer Maravilla. Bueno, y Gustavo Sáenz también se reunió con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Y ahí se prometieron cuestiones varias. Muy buenas reuniones con Martín Yarlora y Gustavo Sáenz. Se puede trabajar juntos cuando el objetivo común es mejorarle la calidad de vida a los argentinos. Bueno, bárbaro, che. Igual a favor, ¿no?, de que se negocien cosas con las provincias que permitan que las provincias accedan a cosas que de otro modo no accederían. El problema es que hay algunos gobernadores o algunos senadores que están priorizando a la hora de votar las mejoras en las particularidades de lo que puede entrarle de dinero a sus provincias, pero no están pensando en la macro, ¿no?, en estas preocupaciones sobre el RIGI, sobre la reforma laboral o sobre cuestiones más difíciles, más estructurales, más para todos o para la mayoría. Bueno, pero el ministro de Economía, que lo veíamos recién, Luis Caputo, ayer habló, en realidad viene hablando, y le dijo a Luis Majul en La Nación Más que va a bajar el impuesto país si se aprueba la ley base. Lo que pasa es que primero lo subió, chicos, ¿se acuerdan? Estaba en 7, lo subió a 17. Y ahora dice, si se aprueba la ley base, lo bajamos de 17 a 7. De todas formas, hay que decir que no es lo peor que tiene este gobierno subir el impuesto a quienes compren dólares. Bueno, obvio que ahí se juegan los importadores, se juegan algunas empresas, pero quiero decir que no habla mal de este gobierno que sube el impuesto país, que de hecho le da bastante recaudación. Pero el gobierno está en contra de los impuestos. Entonces por eso lo quiere bajar, pero primero lo subió. Pero lo quiere bajar, pero primero lo subió. Bueno, así prometía el Toto Caputo. Es mucho mejor que la ley bases pase, es para los argentinos. Siempre sospeché, como sabés, que no la iban a pasar. Por eso yo había armado un programa económico preparado para combatir eso. Y de hecho fuimos a Equilibrio Fiscal el mes 1. Y también dije en su momento que subía el impuesto país para combatir esto. También dije que iba a ser de corto plazo. Y dijeron, no, se va a enamorar. Una vez que en Argentina ponen un impuesto, no lo sacan más. Va a ser como el impuesto al cheque. Bueno, ya lo anunció el presidente el otro día. Se aprueban la ley, vamos a retrotraer esa suba de impuestos. La vamos a bajar del 17,5 al 7,5. Bueno, bárbaro. En los últimos días, también lo que pasó después del dictamen de la ley base que consiguió el gobierno, del paquete fiscal del proyecto del gobierno, con todas las correcciones, pero del proyecto oficial, el que consiguió dictamen fue Martín Lustó, el radical Martín Lustó, hizo una versión alternativa de los dos proyectos, porque recordemos que él en comisiones venía siendo muy crítico de los dos proyectos, venía preguntando muchas cosas, y públicamente había sido muy crítico de algunos puntos de los proyectos, entonces los reescribió los dos enteros modificando algunas cosas. Y entonces él dice, yo propongo esto, que de todas formas sería su cámara de origen, el Senado, que igual es raro porque creo que para el paquete fiscal no se puede, las cuestiones tributarias me parece que no se puede. Bueno, no sé, pero la cosa es que está proponiendo esto como alternativa, la oposición lo analiza, pero escuchemos lo que dice Martín Lustó, que todavía sostiene su idea de que se pueda tratar. La ley base en el oficialismo no tiene un solo artículo para la educación. Nuestro dictamen garantiza el financiamiento de las universidades y además transforma la educación en servicio esencial. Nuestro dictamen no es una batalla parlamentaria, es una respuesta técnica y racional a un proyecto de ley que beneficia mucho a unos pocos, pero puede traer dolor a millones de argentinos. Creo que con pocos detalles de redacción corregimos lo que trajo el oficialismo y podemos hacer mucho bien por el país. Viste que te dicen que video desde abajo no, pero es muy alto, Martín Lustó, eso es lo que pasa. Lo que sí se supone es que Martín Lustó
se supone, yo supongo, que va a votar en contra de la ley bases que tanto criticó. Hizo un proyecto alternativo porque entiendo que lo que está diciendo es esa ley es invotable. Bueno, veremos. Pero era clave su presencia para conseguir el quórum. Estaba en esta disyuntiva que te decía, 33 votos de Unión por la Patria más 2 de los santacruceños. El de Lustó podía hacer la diferencia para que no se consiguiera el quórum. Pero finalmente él avisó desde muy temprano, desde ayer, mañana voy a estar en la banca sesionando porque debemos discutir leyes que son muy importantes para el futuro de los argentinos. Trabajo y voto de acuerdo a mis convicciones, nada más. No acepto presiones de ningún tipo. Vamos a exponer el dictamen alternativo que con un gran equipo hemos trabajado en estas semanas, esto que les contaba. Espero que la mayoría de los senadores pueda entender la necesidad de incluir a la educación, a los jubilados y a la obra pública entre las bases para pensar el futuro de nuestro país. Todavía estamos a tiempo, pero imagínate, los jubilados, la obra pública, el gobierno se enojaría muchísimo. Y resulta que hoy, antes de empezar la sesión, todos los periodistas en la entrada del Congreso, habló el jefe del bloque radical explicando la postura que van a tomar hoy y diciendo que votan todo a favor, pero que no les gusta. ¿Viste cómo es? Esta cosa que una parte importante del radicalismo, en diputados pasa lo mismo, critica, más luego a favor. ¡Ojo! Porque acá la cuestión es que lo que van a votar es en general. Existe la votación en general y en particular. En general se vota a favor, quiere decir sale la media sanción. O sea, mejor dicho, salió la media sanción, se aprueba el proyecto. Ahora, en particular puede haber muchos cambios. Bueno, esto decía Eduardo Vichy de la UCR. Lo último que estuvimos trabajando fue algo que no nos convenció, que es la cuestión de las privatizaciones. Tuvimos malas experiencias. Estamos, la verdad, que convencidos que hay que bajar el gasto público, pero sin lugar a duda hay que hacerlo bien. Y las privatizaciones, el caso de Aerolínea, de Correos, Aerolínea, Correos y probablemente los medios, vamos a tratar de buscar excluirla y pretender una nueva propuesta al respecto. El bloque del radicalismo va a votar a favor de la facultad delegada, con muchas dudas, por supuesto. Necesitamos tener un presupuesto porque eso es lo que nos ayuda también a controlar al gobierno. Pero en este momento creo que la Argentina necesita que el gobierno tenga una ley y que pueda avanzar en lo que se propone, porque es lo que votó la mayoría de los argentinos. Te quiero recordar el argumento del radicalismo para votar las facultades delegadas. Muchos de los radicales hace tiempo que no votan facultades delegadas, están completamente en contra. Pero, bueno, primero que también cambió mucho desde la inicial ley ómnibus, que pretendía muchas más facultades delegadas y además pretendía que fueran por 4 años porque eran 2 y extenderse por otros 2 resuelta por el Ejecutivo. O sea, bueno, eran un montón de facultades delegadas por 4 años. Eso se redujo bastante, pero el argumento del radicalismo es, la verdad que la oposición en el Congreso es mayoritaria. Entonces, si el gobierno se zarpa con alguna de estas facultades delegadas, vamos, nos reunimos y le ponemos un límite. Como que el Congreso tiene el poder de hacerlo porque tiene un número importante en el Congreso. Imagínate igual lo que cuesta que la oposición se ponga de acuerdo. Lo más probable es que no pase eso. Pero el radicalismo por eso menciona, y veníamos escuchando durante la semana a Martín Tetaz, una parte del radicalismo, decir que está a tiro de juicio político el presidente. No porque lo vayan a hacer, más bien no, diría, pero como que está ese riesgo. Pero bueno, si no lo van a hacer, el riesgo no está. El poroteo por estas horas da resultados muy cerrados, incluso para la votación en general. Atención, no se descarta que en la votación en general tenga que votar, desempatar la autoridad del cuerpo. Y acá hay una discusión. ¿Por qué? Como Victoria Villarruel va a estar presidiendo el Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei al G7, en un rato hablamos de eso, ella no va a ser la máxima autoridad del Senado, sino que va a ser el presidente provisional la máxima autoridad del Senado. ¿Quién es el presidente provisional? Es Bartolomé Abdala. Lo que pasa es que el oficialismo lo que interpreta es que la autoridad, quien sea autoridad, no es Victoria Villarruel, es el presidente provisional, tiene las mismas prerrogativas, es decir, el voto doble. Y bueno, ahora nos metemos con el detalle del voto doble, pero incluso si el proyecto se aprobara en general, y quiero insistir con esto que ya les vengo mencionando, hay que mirar con atención qué pasa a la hora de votar capítulos, artículos, no sé finalmente cómo se va a votar, creo que artículos en particular. ¿Por qué?
Pueden ser modificados, en cuyo caso tendrá que resolver después diputados si vuelve o no al proyecto original. Pueden ser aprobados, así como quedaron del dictamen, que igual ya fue modificado, o sea que también diputados va a tener que resolver, o rechazados. Y si son rechazados algunos capítulos, si cuando se vota en particular hay capítulos rechazados, y ojo porque puede pasar con el RIGI, ese capítulo queda afuera. Ese capítulo no vuelve a diputados. Ojo con esto. El panorama puede modificarse mucho. Bueno, Abdala hoy dijo: yo voy a votar a favor, es un senador de La Libertad Avanza, pero la discusión es si tiene o no tiene doble voto. Decía esto en el programa de Feynman en Radio Mitre. Si suman 3 más, es 36-36 y usted define. Ahí estaríamos todos tranquilos, porque si me tocara definir a mí, o en primer lugar le tocara definir a Victoria Villarroel, creo que la ciudadanía sabe claramente que nuestro voto va a ser positivo a favor de la ley. O sea, su voto será sí positivo, no como Cobos. Tal cual, sí positivo ha sido mi mensaje que voy a transmitir. Si tengo esa posibilidad histórica de tener que estar en ese momento, seguramente me gustaría ganar más allá de ese momento personal. Me gustaría que Argentina tenga una ley que le hace bien y que indudablemente el gobierno, los mercados, la ciudadanía la necesitan. Bueno, pero puede ser discutido en la justicia si él puede desempatar o no. Atención a lo que dice el colega Manu Jove, que lo sostienen también algunos constitucionalistas. Ante el posible empate 36-36 y con mi ley de viaje, Villarroel ejerce la presidencia de la Nación. Eso va a pasar a la noche, hay que ver si no votan antes. Y porque capaz que por este debate votan antes. Y debería desempatar la autoridad provisional del Senado, se equivocó, Bartolomé Abdala. Pero hay algunos jueces que plantean que el doble voto de un senador sería inconstitucional, porque no es lo mismo un senador que el presidente o la presidenta del cuerpo en este caso. Y uno de los jueces, esto es re loco, que plantea que el doble voto de un senador es inconstitucional, adivina quién es: Manuel García Mansilla, uno de los 2 candidatos del gobierno para la Corte Suprema, el otro es Ariel Lijo. Y lo explica bastante bien en una serie de tweets hoy el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que me parece muy gráfico porque dice esto: el Senado se compone de 3 senadores por cada provincia y por la Ciudad de Buenos Aires. Cada senador o senadora tiene un voto. El vicepresidente o la vicepresidenta de la Nación ejerce la presidencia del Senado. No tiene voto. Solamente vota en caso de empate en una votación. Artículo 57 de la Constitución. El Senado vota un presidente provisorio, ese es Abdala, para que lo presida en caso de ausencia de la vicepresidenta en este caso. La designación debe recaer en un senador o senadora. Es decir, Abdala es un senador, no es el presidente del Senado. Es un suplente, pero es senador. Que, insisto, Villarroel no es senadora. El texto constitucional es concreto. Cada senador o senadora, es decir, Villarroel no es senadora, tiene un voto. Nunca puede tener 2 votos, por cuanto quebraría el principio de igualdad y generaría un privilegio injustificado, como un senador tiene 2 votos y otro tiene uno solo. El presidente o presidenta provisional del Senado no está constitucionalmente habilitado para votar como senador o senadora y a la vez, en el supuesto de un empate, volver a votar para desempatar. Por eso se dice voto doble. En ejercicio de la presidencia provisional, solo puede votar en caso de empate en una votación. O sea, no vota antes de la votación y después de la votación. No vota, es el presidente provisional. Si se empata, ahí vota. Toda norma reglamentaria o práctica parlamentaria que habilite el doble voto es inconstitucional. Cómo me gustan estas discusiones del minuto a minuto y si tienen que votar antes de que el presidente se vaya del país o si el presidente demora su partida. Cómo me gusta esta discusión que no tiene ningún sentido. A favor. El amigo Iván Jaroski marca algo interesante. Decía el fin de semana en su programa de Radio con Vos que después de las reformas que el Senado le impulsó a la ley bases, el ajuste que se podría aplicar en el país es más regresivo que antes, sobre todo porque, bueno, lo explica él, ¿para qué te lo voy a decir? Tenía una distribución del ajuste fiscal, a mi juicio mala, digamos, ¿no? Injusta, etcétera, pero mucho mejor que la que tiene esta ley bases. Y paradójicamente, no es por culpa del gobierno la desigualdad que se plantea desde el tema de
del ajuste fiscal, sino por responsabilidad de la oposición. ¿Qué quiero decir? Había dos temas centrales. Esto es paquete fiscal. Que hacían más progresivo la búsqueda de el equilibrio fiscal o del superávit fiscal, que es el ancla, digamos, del programa económico del gobierno, que tenía que ver fundamentalmente con ganancias y con retenciones. Ahora, inicialmente, el gobierno había aumentado retenciones y había restituido ganancias. Sí. ¿Y quiénes fueron los espacios políticos que dijeron no se aumentan retenciones si no se restituye ganancias? Fundamentalmente el peronismo. Sí. El peronismo con el radicalismo y con una parte del PRO. El ajuste del gobierno era más equitativo, más justo, menos desigual de lo que termina siendo en la ley bases, producto de cuestiones del pago chico de los gobernadores, ¿no? Las retenciones en la zona núcleo y ganancias en la Patagonia. Si tenía la ley algo que no era tan criticable, se lo modificaron también. Bueno, el peronismo, como decíamos, es uno de los que convoca a movilizar. El diputado Máximo Kirchner reiteró su oposición al RIGI, lo había dicho acá en conversación con Pepe, su oposición a la ley bases en general, y decía esto. Lo que se está haciendo es, bueno, señores, extractivismo a pleno, que cada uno agarre lo que pueda y si te evito no me acuerdo. Y después queda todo arruinado. En un estado en retroceso al que se lo quiere destruir. Entonces, si el presidente quiere destruir el Estado, que tiene que controlar que estas empresas no me contaminen los ríos, que no me dañen la tierra, ¿quién carajo va a cuidar a los argentinos y a las argentinas? ¡Invotable! ¡Invotable! Nadie que se precie de ser peronista o que quiera su país puede dejar que ese RIGI pase en el Senado. Bueno, vamos a ver entonces quiénes son los que quieren a su país y se precian de peronistas, pero esa es la observación de Máximo Kirchner. Se me vino algo a la mente que dijo, pero se me olvidó. Así que en cualquier momento cuando vuelva te aviso. La expresidenta Cristina Fernández difundió un video de indisciplinades y vamos a ver un resumen porque ella dijo que le gustó y así se resume. Pensá cuáles son las cosas que te hacen ser vos. Esas cosas que tenés y que llevás con orgullo porque te costaron un montón. Pensá en las cosas con las que soñás. Esas también te hacen ser vos. Hacé una lista de todos esos momentos en los que te divertís con tus personas favoritas. Imagínate dentro de muchos años con la misma sonrisa. Anotá las cosas que te gusta hacer y las que todavía no pudiste hacer, pero no perdés las esperanzas. El poder siempre va a estar dispuesto, digamos, a hacer que las cosas vayan en una dirección en la cual los que salen bien parados son pocos. Quiero estudiar de lo que sé y poder tener esa oportunidad. Se pierde justamente la justicia. Quienes se oponen a la ley bases se concentraron en un solo artículo, porque si no es muy difícil de decir públicamente, venga, ¿cómo decís, no? Vamos a manifestarnos contra el RIGI. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Igual si quieres saber los detalles de lo que es el RIGI, te lo contamos en un reel hace no mucho, así que podés chusmear en @somosgelatina en Instagram y ahí te explicamos todo lo que podemos de qué se trata el RIGI. Pero ayer los ministros bonaerenses Catopodis, Larroque, estuvieron presentes, decíamos, en la vigilia de la movilización de hoy fuera del Congreso y lo mostraban. Ahí está, frenemos la ley. Y fueron de visita, seguramente hoy van a ir nuevamente. Pero decía que los alrededores del Congreso hoy, mientras empezaban a juntarse algunos manifestantes, ya llegaban los senadores cerca de las 10 de la mañana y llegaba José Mayans, jefe de uno de los bloques de Unión por la Patria, el Frente Nacional y Popular, y habló antes de entrar al recinto y dice que todos los votos de Unión por la Patria en general van a ser en contra. ¡Ojo! Porque en general, y después habrá que ver. Sí, los 33 votos están garantizados. El diputado hizo este desastre tanto en la ley base como en la fiscal y obviamente como ser Cámara Iniciadora, nosotros cualquier insistencia tenemos que hacerlo por 2/3. Para mí, la verdad, este hecho de que se presenten un pliego para embajadores, ¿verdad? Verdaderamente es un cambio de figurita que han hecho, ¿verdad? Crexel. Entonces se ha puesto a repartir el gobierno con tal de tener una ley que para mí obviamente es inconstitucional. Lo hacen con el apriete a varias provincias en materia del endeudamiento que tienen las provincias. Ustedes vieron lo que pasó al principio con Nacho Torres,
que obviamente lo bajaron de un plumazo, y también lo que ha pasado con otras provincias en materia de obra pública. Hay algunos que dicen que tuvieron, por ejemplo, una rotonda, ¿verdad? Entonces, bueno, negociaciones que son incompatibles con una ley en donde está en juego prácticamente la soberanía de la República Argentina. Bueno, la cosa es que en este marco, y por eso decíamos que se queda esta noche Villarroel como titular del Ejecutivo, el presidente Javier Milei viaja al G7 sin la canciller Diana Mondino, en medio de versiones de un malestar entre ambos. Vuela Milei esta noche junto a Karina, su hermana, la secretaria general de la presidencia. Y para quienes no saben, el G7, el Grupo de los 7, es una asociación intergubernamental. Y ahí están Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón, Italia, Canadá, Reino Unido, G7. Este año la Argentina fue invitada. Hay países invitados, hay figuras invitadas en todos los encuentros de estas características. La Argentina fue invitada por la anfitriona, la italiana de ultraderecha, Giorgia Meloni, mucho menos de ultraderecha que Javier Milei, igual es una moderada al lado de Milei, pero es la presidenta del Consejo de Ministros allí en Italia. Hubo muchas idas y vueltas. Primero parecía que a Milei le daba fiaca, no le gustan las reuniones estas bilaterales, por eso todos los encuentros que ha hecho, en realidad todos los viajes al exterior y los encuentros en esos viajes no tienen nada que ver con este tipo de eventos. Y ahí se va a cruzar con el presidente de Brasil, otro de los invitados, Luis Inácio Lula da Silva, que recordemos que la Argentina le está pidiendo una bilateral desde hace rato, y Brasil, después de las cosas que Milei ha dicho en campaña sobre Lula, no le ha respondido todavía, pero estamos hablando del principal socio comercial de la Argentina, Brasil. Y después el presidente tenía pautadas, por lo menos lo que se anunció es que tiene pautadas 2 bilaterales. Una con Giorgia Meloni, la que invita, y otra con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el momento más de Macron. Recordemos que después de la elección del Parlamento Europeo, al Parlamento Europeo el fin de semana, en realidad los últimos días, como le fue mal a Emmanuel Macron, adelantó las elecciones legislativas. Bueno, estamos hablando de los primeros contactos oficiales que tiene Javier Milei con presidentes europeos, porque, bueno, no tiene este tipo de viajes y de reuniones. Después en el G7 también está invitado el Papa Francisco, el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el príncipe heredero de Arabia Saudita. Lo invitaron a venite. O capaz que te compras un clubcito, alguna cosa. Vos venite, le dijeron. Y el fin de semana, después de esto, que sí que no, había dicho que no Milei, a este encuentro sí va a ir, parece, con Mondino, se va a Suiza por un evento por la paz que está organizando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ya conversaremos de eso llegado el momento. Pero le preguntan en conferencia de prensa al vocero presidencial, Manuel Adorni, ¿qué pasó con Mondino? ¿Cómo Mondino, en el primer viaje oficial importante con gira de encuentros bilaterales con presidentes, ¿cómo no va la canciller? Y Adorni dice esto. Me faltó responderte lo del G7 y la canciller. Esto es una comitiva, de hecho, originalmente este viaje estaba planeado con parte del gabinete. Sí. No se pudo dar esta comitiva un poco más ampliada ante un evento de relevancia como es el G7, Ajá. porque efectivamente hay una cuestión de acreditación de los diferentes anillos y de... No te acreditan la canciller. De la organización propia del G7, Sí. que no permite que accedan una comisión grande a las reuniones. Por lo tanto, no tenía sentido que funcionarios viajemos para básicamente no poder participar del evento, ¿no? No, pero es la canciller. ¿Viste cómo te pasa con las entradas? Vas vos y entonces no, pero entramos todos. Bueno, también viaja hoy a Italia el gobernador bonaerense Axel Kicillof. ¿Por qué? Porque va a tener una audiencia privada mañana con el Papa Francisco. Lo que dicen desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires es que el encuentro es para hablar de la situación en la que se encuentra la Argentina y de los temas de la provincia de Buenos Aires. Atención. Vamos a ver qué significa esto. Parece que hace rato que el gobernador está pidiendo esta audiencia, la confirmaron la semana pasada y se concreta al toque. Pero lo digo porque hoy el gobernador no va a estar, entonces en esta movilización a la que estuvo convocando en contra de la ley Bases, sí habrá parte de su gabinete.
Pero hablando de parte de su gabinete, ministros e intendentes bonaerenses fueron ayer al Ministerio de Economía a llevarle un petitorio al titular de Economía. Habíamos adelantado que esto iba a pasar, a Luis Caputo, en realidad a la recepción, por la deuda que calcula el gobierno bonaerense que el gobierno nacional tiene con la provincia de Buenos Aires. En realidad la cosa es que ahí incluyen todo, ¿no? Están incluyendo cosas que todavía el gobierno nacional no le pagó a la provincia de Buenos Aires, que ya están firmadas y que tiene que pagar, y cosas que tenía pensado el gobierno bonaerense que iba a recibir este año del gobierno nacional, como viene ocurriendo en los últimos años. Entonces, pensaba que el Fondo Nacional de Incentivo Docente, esa parte de los salarios docentes que pagaba hasta diciembre el gobierno nacional, lo iba a recibir. Y el gobierno dijo, se terminó el FONID. Bueno, hay cosas que se cortaron, quiero decir, y hay cosas que sí son compromisos que todavía no se concretaron. En la gobernación, con todo eso junto, hicieron los números finos y la conclusión es que son 6,3 billones de pesos lo que debería pagarle la nación a la provincia y no le está pagando. Muy arriba del cálculo inicial, porque hace unos días el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había anunciado que el cálculo era un poco más de 5,8 billones y ahora estamos hablando de 6,3 billones de pesos. Desde Casa Rosada dicen no hay ninguna deuda. Y el gobernador ayer dio una conferencia de prensa después de este petitorio que fueron a presentar los funcionarios e intendentes y posteó en relación a esto para hacerlo lo más visible posible. A lo mejor de esto quiere hablar con el Papa. Intendentes, intendentas y el gobierno provincial presentamos hoy un petitorio en el Ministerio de Economía de la Nación para reclamar nuevamente al gobierno de Milei por los recursos que decidió cortar de manera ilegal y unilateral. Un reclamo que representa a los 17 millones de bonaerenses, los grandes damnificados de este plan económico, ahí con la foto que estábamos viendo. Y algunos de estos puntos están judicializados. Recordemos que cuando hay una controversia entre las provincias y la nación, el ámbito de discusión es la Corte Suprema de Justicia. Bueno, están ahí en la Corte algunos de estos expedientes. Y decíamos que el gobernador dio una conferencia de prensa en torno a esto. ¿Qué dijo? Escuchemos. Y hemos también tomado la determinación de concluir obras nacionales en los casos que lo puede hacer la provincia, como es el caso de los centros de infancia, como es el caso de 10 obras en universidades nacionales, por su importancia estratégica con recursos propios. Lo que no vamos a hacer, que se olviden, es ser cómplices de la deserción del gobierno nacional. Aceptar, como si no pasara nada, que las obras se paran o que derivan a la provincia sin los recursos correspondientes. Bueno, ahí el reclamo. Pero el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, viene hablando, igual que el presidente, respecto de la obra pública. Y si bien, como veíamos hace un rato, empiezan a entregar algunas obras públicas a las provincias, en algunos casos la potestad de la obra pública, en otros casos la guita de la obra pública, igual estamos hablando de muy poco, lo que se sostiene es muy poco, pero el ministro de Economía resume directamente que la obra pública es un curro. Recuerden que el déficit, los 5 puntos de déficit, están concentrados en nación. Provincias en su conjunto estaban medianamente en equilibrio. ¿Por qué están concentrados en nación? Porque nación usa todas estas cosas para hacer política, ¿sí? Eso es lo que hace, esa es la famosa política. Entonces le da la caja que quiere a los radicales, le da la caja que quieren a los sindicalistas, le da la caja que quieren a los Grabois, entonces le dan el repartir los planes, los fondos fiduciarios, y a las provincias que les dan obra pública, que es un curro, y transferencias discrecionales. Todo eso, hacer política, son 4 o 5 puntos de producto al año. Bueno, ahora déjenme decirles qué pasó con la obra pública. La primera reacción del secretario y su equipo fue, parece darles las obras y demás. Bueno, ¿saben qué está pasando hoy? Están pidiéndolas, están viniendo ellos a pedir que les pasemos las obras. Yo me imagino que la gente a la que le cae mal Juan Grabois identifica que el gobierno tiene una hazaña particular, ¿no?
Porque argumentos por el momento. Los Grabois, dice Caputo, ¿qué está hablando? Bueno, ¿qué pasa en el Ministerio de Defensa? La Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires presentó una acción de amparo con pedido de medida cautelar para evitar el desmantelamiento del equipo de análisis documental del Ministerio de Defensa de la Nación. ¿De qué estamos hablando? Bueno, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, difundieron un video que explica la importancia de este área que está siendo desmantelada por el Ministerio de Defensa y así lo explica Vanina Escales del CELS. Sin archivos no hay verdad. El ministro de Defensa, Luis Petri, desarmó los equipos de relevamiento y análisis de archivos y documentos de las Fuerzas Armadas. El trabajo de estos equipos es muy importante para conocer cómo actuaron el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea durante la dictadura. A lo largo de 15 años aportaron 170 informes a causas judiciales, entre ellas las que probaron los vuelos de la muerte. Vuelos en los que miles de personas fueron sedadas y tiradas vivas al río o al mar para hacerlas desaparecer. ¿Cómo se organizaron? ¿Qué aviones usaron? ¿Quiénes fueron los pilotos? Estas 3 preguntas pudieron responderse gracias a la documentación encontrada en los archivos. Organigramas de la época, libretas, legajos militares. Son miles de páginas con información sobre cómo se organizó la represión, quiénes tuvieron responsabilidad y quiénes no tuvieron responsabilidad y de qué acciones participaron. Son piezas clave para que todos sepamos qué fue lo que pasó. Cerrar esos equipos es cerrar una de las ventanas que tenemos para conocer la verdad. Por eso más que nunca, memoria, verdad y justicia. Lo dice clarísimo, Vanina, que esto, ojo, porque puede complicar las presentaciones en los juicios de lesa humanidad. Pero además en defensa está ocurriendo otro escándalo, porque lo que se difundió, que difundió el Destape en una nueva investigación de Ari Lijalad y que contaba Facundo Pastor en A24 en las últimas horas, es que el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas gastó más de 200 millones de pesos en alimentos. Bueno, necesitarán, pero entre los alimentos que se cuentan, vos decís, che, me parece que esto no es tan el ajuste, porque se cuentan decenas de kilos de salmón, cientos de kilos de corte de carne premium y fíjate cómo lo contaba Facundo Pastor. Compras gourmet para los jefes militares que empiezan a recorrer, por supuesto, los medios. Se habla de compra de salmón rosado. Acá tenemos gran parte de las licitaciones, de los procesos de compra. Fíjense todo lo que se compró. Salmón rosado, bife de chorizo, asado, bife de lomo, vacío. Bueno, seguramente tendrán la explicación de por qué se compró cada uno de estos alimentos. Vos me hablabas, Caro, de la falta de ejecución, ¿no?, en política de alimentos. Sí, porque me parece que, más allá del escándalo, es importante contextualizarlo y decir, bueno, ¿en qué momento sucede esto? Bueno, ¿en qué momento? Mientras el Estado Nacional recorta en políticas alimentarias. Claro, porque voceros de la fuerza lo que dicen es sí, esta compra está hecha, porque además están los papeles, pero dicen es un trámite que empezó en la administración anterior y que en esta gestión no se discontinuó porque si no nos complicaba el abastecimiento. Para empezar, Ari Lijalad documenta que esto no es así, que igual esto ocurrió, se compró y se ejecutó en esta gestión. Pero aún si no fuera, el argumento de que no se discontinuó para garantizar el abastecimiento es justo lo contrario del argumento del gobierno para no entregar comida en los comedores. Hubo que cortar esto porque era una barbaridad, dice el gobierno, y con eso no entrega desde diciembre comida a los comedores. Entonces es raro. Entonces le preguntan al vocero presidencial, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa, y contesta, no, dice que se acaba de enterar. 209 kilos de bife con lomo, 456 kilos de vacío, entre otros productos. Gracias. No tengo, me acabo de enterar por vos, digamos, no leí el portal Comprar, así que no tengo el dato, pero lo averiguo y te doy la respuesta, a ver a qué se debe la compra, si es efectivamente, como siempre hago con ustedes, tomo por bueno lo que me decís, entiendo que está en el portal Comprar, te averiguo y te lo comunicamos. Bárbaro. ¿Cuándo más o menos? ¿Hoy, mañana? ¿Mes que viene? Como para organizarnos, digo. Y después una espectacular que está pasando en
En el mundo Feynman, podemos decir, porque desde hace semanas que Feynman está ensañado con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Mucho antes del tema de los alimentos, recordemos que le cae mal. No sé cuál es el problema, no sé si es que no le da una nota, si es que tiene, no sé si es personal o no, pero está recontra mil ensañado en algunos argumentos, tiene toda la razón, porque quiero decir, aparecen argumentos a veces, y en otra cosa aparecen cosas raris. Pero Eduardo Feynman se pone mal porque hace algunos días que está circulando que quisieron entrar en la casa de la ministra. No se sabe quién, no se sabe cómo, que algo pasó. Después se difundió que en realidad le rompieron dos, no sé qué, ¿cómo se dice? No me sale la palabra que quiero decir. Pero bueno, los dos cositos para entrar. Ya me va a salir. Pero cuando Feynman se da cuenta que, en realidad no pasó nada, nadie entró a su casa, están exagerando, en La Nación Más se recalienta, pero no es que se recalienta con Sandra Petovelo, se recalienta con Jonathan Viale, sin mencionarlo, diciendo que están haciendo en otro canal un 678. Pero no dice eso, dice en un 678 de otro canal. O sea que capaz que hay 678 en La Nación Más. No sé, ¿para qué te lo voy a decir? Que te lo diga él. Ayer, por ejemplo, un periodista oficialista, ayer en la tele, en otro canal, ¿no? Claro. Una suerte de un programa que casi un 678 del gobierno, diciendo: entraron en la casa de Petovelo a la miércoles, ¿no? Porque iba creciendo, ¿no? Entraron en la casa. Yo dije, bueno, a la miércoles. Entrar en la casa, ¿qué significa? Abrieron la puerta, la rompieron, entraron ¿no? al living, a la habitación. No ocurrió nada de eso. Nada de eso. Me suena a pura victimización y me da vergüenza haberme solidarizado con la nada misma. Rejas no es lo que quiero decir. Bueno, le cortaron dos cositos. Dos cositos, ¿no entendés cuando te digo dos cositos que le cortaron? Un par de discursos de lo que ocurrió en este último rato que llevamos de programa, donde empezó el debate por la ley base. Veremos si, insisto, hay cuarto intermedio hasta mañana a la noche no mañana a la noche. Si hay cuarto intermedio a la noche para mañana para tratar el paquete fiscal, pero ahora se está tratando la ley base. Se hablaba Lucía Corpachi, Unión por la Patria, de Catamarca, la hemos escuchado, sobre las posibles privatizaciones. Recordemos que la buena de estas horas es que han sacado de la lista a Aerolíneas Argentinas, a Correo Argentino y a RTA, pero se pregunta Lucía Corpache si le vamos a dar facultades delegadas a alguien que dice que es Terminator. Darle facultades delegadas a alguien que se cree que viene de un futuro apocalíptico y que es un Terminator. Yo le voy a dar facultades delegadas a alguien que dice que es Terminator, que viene a exterminarnos, que dice claramente, yo les pregunto a los senadores, ¿son capaces de darle facultades delegadas a alguien para que haga durante un año lo que quiera con esas 4 emergencias? Es peligroso, es peligroso. Es mucho más peligroso además en la situación que está colocando a nuestro país en lo que tiene que ver con la política exterior de nuestro país. Mire, ahora va el G7. Sí. La canciller no va. Es lo que te contaba recién. La canciller no va. Que me explique, porque no tiene cupo. No encontraron el pase para que entre. Está re difícil conseguir el pase. ¿No te pasa en los festivales? Está re difícil conseguir el pase. Y me parece como argumento el mejor. ¿Le vamos a dar facultad delegadas a alguien que dice que es Terminator? Hasta ahora el mejor argumento. Bueno, nos vamos a ir. Nos reencontramos mañana. Capaz que hay ley. Capaz que hay una ley recortada. Capaz que andás a ver. Pero ¿para qué vamos a especular? Gracias, Marco Arauz en la operación, Emilio Laszlo en la producción, Sofi de Brea en las redes, equipazo de Elijo Creer. Nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía. Chao.